David Robles, un joven de 25 años que en ese entonces sería estudiante de enfermería. Desde muy pequeño comenzó a ver y escuchar a los seres desencarnados. Tan solo tenía 7 años cuando le dijo a su padre que había una viejecita con lentes y que tejía en una mecedora. Estaba en la sala de la casa. Su padre se quedó impresionado porque esa viejecita era su mamá. Siempre estaba tejiendo bufandas para toda la familia y tenía lentes. David nunca la conoció ni sabía cómo era su abuela, ya fallecida, pues su padre nunca le había mencionado de ella y ni fotos le había enseñado. Su padre, consternado, todavía le pregunta a David: «Hijo, ¿tú ves a esa señora?» David contesta: «Sí, papi, y también me dice que ya no estés triste, que ella te está cuidando». «¿Quién es esa señora, papi?» Su padre no sabía qué decir, no tenía palabras para describir lo que estaba escuchando. Aunque era muy católico, sabía que los espíritus existían y que todavía rondaban entre nosotros. Pero ¿cómo podría entender que su hijo David los pudiera ver y todavía escuchar? Él no estaba preparado para eso. Pero como era una persona muy inteligente, no cuestionó más a su hijo y le siguió la plática para saber si en realidad él podía comunicarse con los desencarnados. Y le dice: «David, hijo, esa señora era tu abuela y esta casa era de ella. Me la dio cuando tú todavía no nacías y su pasatiempo favorito era tejer bufandas para todos». David contesta: «¿Es mi abuelita, papi? Pues te quiere mucho porque te está viendo ahorita y me dice que no llores, papi». A su papá le corrían las lágrimas por tan impresionante encuentro que estaba realizando su hijo, y por fin entendió el mundo paranormal y a los desencarnados. De un momento a otro la abuelita desapareció ante los sentidos de David, y este mismo le dijo a su padre: «Papi, ya se fue mi abuelita, vinieron por ella». «¿Vinieron por ella?», preguntó su padre. «¿Quién vino por ella?». «Eran 2 mujeres vestidas de blanco, papi», contestó David. Esta respuesta lo dejó totalmente perplejo, pues en su casa se vivió mucho el matriarcado. El padre de David, a su vez, no conoció a su padre y su madre tan solo tenía 2 hermanas más, que él también conoció y eran muy queridas de su madre, o sea que eran sus tías. Los padres de David le realizaron diferentes estudios tanto psicológicos como neuronales y demás, pero nadie le podía dar un diagnóstico certero, hasta que una amiga de la mamá de David le comentó que lo llevaran con una persona especial que era clarividente. Su padre estaba reacio al principio, pero después se convenció que a lo mejor era lo más acertado. Todavía David no entraba a la casa de la vidente cuando él le dijo: «Papi, ¿esa señora que está en esa casa también ve a las personas que ya se murieron, como yo?» «¿Cómo sabes eso, David?» «Porque estoy viendo a mucha gente muerta afuera de su casa, papi, y le están tocando, pero ella no les abre la puerta». La vidente conoció a David y les dijo a sus padres que él era un niño con dones índigo cristal y que además tenía el don de la mediunidad, clarividencia y clariaudiencia. Los 2 se sorprendieron, pues nunca habían escuchado esas palabras. Desde ese momento, la vida de David cambió. Creció como un niño normal, pero sus padres lo aleccionaron para que no dijera nada a nadie. Así transcurrieron los años y su vida cuando decidió estudiar medicina, pues dice que su abuela siempre estaba con él y que esa era su profesión, la de salvar vidas y especializarse en cirujano cardiólogo, y aparte la especialidad de tanatología. David resultó ser un gran estudiante, ya cursaba el 3er año de medicina cuando de pronto la situación económica de su padre le cambió por completo. Él era vendedor de seguros y la compañía decidió hacer recorte de personal. La situación se tornó tan difícil que hasta David se puso a trabajar en una sucursal de McDonald's por las mañanas, que es precisamente aquí cuando escuchó una voz de un hombre que le decía: «Ven,
en la bodega, ven, en la bodega. Pero David estaba tan concentrado cobrando en la caja que hasta dio mal el cambio e hizo caso omiso, como muchas otras veces, a esas voces de todos los días insistentes. Ya estaba acostumbrado y sabía cómo librarse de todos los desencarnados, pero esa misma noche soñó a ese hombre con rasgos africanos que le decía y mostraba en una parte de la bodega de esa sucursal de McDonald's una olla llena de monedas de oro. Este hecho sucedió 3 veces seguidas y después ya nunca supo ni soñó a ese señor. Pero la situación se tornaba cada vez más difícil en su casa y David necesitaba más cantidades fuertes de dinero para mantener su carrera. Ya habían pasado casi 3 meses desde el último contacto con ese espíritu y se acordó de ese sueño tan lúcido como si fuera ayer. Aunque tenía un 90% de probabilidades de éxito de encontrar esa olla llena de monedas de oro, David no le había hecho caso porque ya estaba acostumbrado a tratar tanto con espíritus buenos como también bromistas y muy vagos, y él no era ambicioso en ese aspecto, pero la necesidad lo hicieron cambiar de opinión. Pero existía una gran problemática para siquiera pensar en sacar esa olla del tesoro, que a fuerza tenía que contárselo al gerente de ese lugar y tendría que hacerse por la noche si es que querían tener éxito y si es que el gerente se animara a hacerlo también. David se llenó de valor y se animó a hablar con el gerente y le explicó cómo estaban las cosas. Este mismo al principio estaba reacio y después de 3 días habló con David y le dijo que adelante, que sí le entraba, pero tenía que ser justo a las 11 de la noche cuando ya no había nadie en esa sucursal y que irían a la mitad de todo lo que encontraran. Llegó el día tan esperado. David contrató a 4 personas conocidas para ayudar en la excavación, ya que tendrían solamente esa noche para abrir y cerrar al mismo tiempo. Para eso llevaron un rotomartillo, picos y palas, y entre 6 personas comenzaron a escarbar justo donde David les indicó, que era en la bodega de atrás, donde estaba a 1,5 metros una olla llena de monedas de oro. Eran las 5 de la mañana cuando la encontraron. Esa olla estaba llena hasta el copete de monedas antiguas de oro, en una sucursal de McDonald's en la ciudad de Chihuahua, México. Cuando David sacó esa olla, volvió a escuchar la voz de ese hombre diciéndole: reparte la mitad a los enfermos. Solo eso escuchó. Después jamás lo volvió a escuchar. Esto mismo se lo dijo al gerente, que por supuesto no le creyó y pensó que David quería todo para él. Pero David cumplió con darle la mitad de esa olla al gerente y también compartió algo con los ayudantes. David tenía la encomienda de repartirlo a los enfermos. Quizá porque él estudiaba para doctor, él era el indicado de ver realmente las necesidades de los mismos. Con lo que le quedó a él, gran parte ayudó a una clínica particular de un amigo a terminarla de construir, donde las consultas serían gratis por 3 años. Más aparte, ayudó a muchas personas enfermas en un hospital de gobierno con medicinas y equipo faltante. Por supuesto, David guardó para asegurar su carrera y del gerente jamás se supo nada. Hasta después que David se recibió de doctor, un amigo de McDonald's le informó que ese gerente había perdido todo en Las Vegas, en Estados Unidos, y que estaba en la cárcel por uso y portación de armas ilegales. Este mismo, como no quiso compartir para los enfermos, ese espíritu se encargó de lo demás. Pues recordemos que sus tesoros ellos se los dan a quien escogen, donde seguramente por las características de ese entierro era producto de un atraco, porque estaban en unos terrenos ejidales que después vendieron a la compañía de McDonald's. Esto sucedió en el año de 1991. Ahora mismo el doctor David, mi esposo, sigue ayudando a las personas que necesitan realmente la ayuda médica. Los espíritus que escucha todos los días solamente les hace caso a los que le aconsejan cómo curar a sus pacientes enfermos. Por supuesto
que ha escuchado más espíritus que le dicen dónde existen muchos más tesoros enterrados, no solamente en Chihuahua, sino en Estados Unidos también, cosa que por supuesto a mi esposo no le interesa, pues su tiempo es para los enfermos y lo poco que le queda para su familia. Esta historia impactante nos la hizo llegar su esposa Leonor García, donde les comento que todos los grandes y verdaderos tesoros están protegidos por almas y espíritus que desencarnaron y todavía están aferrados a ellos, y solo alguien como David podrá liberarlos de sus tinieblas y grandes apegos. Si te ha gustado esta verdadera historia, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.